Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. La palabra de Dios siempre es portadora de vida y liberación para el ser humano. Ahí encuentra su razón de ser la ley de Israel. Es normativa porque guía al pueblo y le señala el camino de encuentro con el Señor en la vida y en la tierra prometida. Porque permite distinguir lo esencial y permanente de lo que es pura tradición humana transitoria. Pero tanto la comunidad israelita a la que se dirige Moisés en el Antiguo Testamento, como los fariseos y letrados a los que habla Jesús, han tenido la tentación de añadir o quitar cosas a esa palabra liberadora, convirtiéndola en portadora de esclavitud y muerte, olvidando que es palabra de verdad capaz de salvarnos. Debemos realizar un examen de conciencia para ver cómo recibimos la palabra de Dios. La escuchamos normalmente cada domingo en la Eucaristía. Si la escuchamos de una manera distraída, superficial, no nos servirá de gran cosa en nuestra vida. Esta no irá entonces en la dirección adecuada. No nos pondrá en una relación profunda con Dios y también estarán falseadas nuestras relaciones con el prójimo. Debemos recibir más bien la palabra de Dios de modo que la hagamos penetrar profundamente en nosotros y ponerla después en práctica en la vida concreta. Los fariseos habían añadido una gran cantidad de observancias a la ley de Moisés. San Marcos nos dice en el fragmento evangélico del día de hoy que criticaban a los discípulos de Jesús porque algunos de ellos recibían los alimentos con manos ritualmente impuras, o sea, con las manos sin lavar. Entre los judíos era de uso lavarse las manos antes de comer, aunque las tuvieran limpias, y esta observancia, según los fariseos, había que practicarla de una manera rigurosa. Todos los judíos, ateniéndose a la tradición de los antiguos, practicaban una gran cantidad de observancias de este tipo. Los fariseos y los escribas critican a los discípulos de Jesús por su comportamiento y le dicen a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con manos profanas? Les responde con firmeza Jesús: qué bien profetizó Isaías de ustedes, de su hipocresía cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, pues la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Jesús critica la exagerada insistencia de los fariseos en las observancias rituales como si lo más importante en la vida fuera la observancia de todos los preceptos de la pureza legal y ritual.
Hace notar que los escribas y los fariseos descuidan el mandamiento de Dios para observar la tradición de los hombres, y en otro pasaje declara que ellos descuidan la justicia, la misericordia y la fidelidad, cosas que son más importantes que todas las observancias externas. Cuando se pone toda la atención en las observancias externas, resulta prácticamente imposible evitar que se peque contra la caridad, porque se juzga y se critica a los otros que no se comportan según la tradición. Es necesario observar más bien la ley en sus orientaciones más importantes. Hay que respetar la ley de Dios, pero hay que entenderla en su dimensión profunda. Jesús ha declarado: no piensen que he venido a abolir la ley y a los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. E insistió en los aspectos más importantes de la ley. Por eso Jesús exige de nosotros una religión del corazón, una religión que preste atención no a la pureza exterior, ritual, sino a la pureza del corazón. Jesús vino precisamente para hacernos posible esta religión del corazón, que es la religión verdadera. Una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de huérfanos y viudas, en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo. Dios hubo de constatar con frecuencia en el Antiguo Testamento que su pueblo no tenía un corazón bueno, sino un corazón doble, inclinado al mal. El pecador pide a Dios en el Salmo 51, «Oh Dios, crea en mí un corazón puro». Necesitamos enormemente que Dios cree en nosotros un corazón puro, capaz de llevar a cabo únicamente acciones buenas, generosas, conforme a la justicia, a la caridad y a la misericordia. Si no tenemos un corazón bueno, no podremos vivir una vida buena. Jesús nos ofrece precisamente su corazón. Quiso que fuera traspasado para poder comunicarnos todos los tesoros contenidos en él, para crear en nosotros un corazón nuevo, como había prometido Dios por boca del profeta Ezequiel. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Debemos desear recibir cada vez mejor el corazón nuevo que Dios nos ha preparado en el misterio pascual de Cristo. Recibir el espíritu nuevo, que es el mismo Espíritu de Dios, el espíritu de amor que el Señor nos comunica a través de los sacramentos. No debemos vivir una religión superficial, compuesta de observancias externas, sino una religión verdaderamente profunda. Ni siquiera nuestra participación en la misa, si la entendemos como una observancia externa, vale gran cosa ante Dios. La misa debe ser más bien para nosotros una realidad que nos compromete por completo, una realidad que cambia nuestro corazón, poniendo en nosotros el corazón de Cristo y haciéndonos capaces de vivir según su amor. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María para que el Señor nos conceda esta religión profunda, que nos haga caminar siempre en esta dirección, de modo que nuestro corazón sea cada vez más santo y perfecto, esté cada vez más lleno de amor y nuestra vida manifieste cada vez más este amor.